¿Qué está ocurriendo con la política exterior de Estados Unidos en Asia Occidental, cerca de Irán y Oriente Medio? ¿Cuál es tu valoración, a día de hoy, sobre la escalada y el aumento de fuerzas militares alrededor de Irán? Y sobre esta retórica actual, en la que por un lado hay negociaciones y por otro se habla de que un ataque podría producirse en cualquier momento. ¿Cuál es tu valoración? Sí, la semana pasada estaba realmente preocupado. Pensé que un ataque era inminente, pero ahora estoy en el grupo que no cree que vaya a ocurrir, por varias razones. Así que empecemos con la llamada Armada. Tienen un grupo de ataque con portaaviones navegando en el mar Arábigo, pero se mantienen a unos 1000 kilómetros de la costa. Ahora bien, si van a atacar a Irán, ¿con qué van a atacar? Con misiles de crucero Tomahawk. ¿Adivina cuál es el alcance de un misil de crucero? Unos 1000 kilómetros. Tal vez podrían ampliarlo un poco si no llevan una gran ojiva, quizá llegar a 1500. De repente el supuesto objetivo es, tenemos que eliminar todos los sitios de misiles balísticos de Irán. Pero ni siquiera pueden llegar a un tercio del camino hasta Teherán desde allí, en el mar. Ese es el primer problema. Luego está la cuestión de por qué se mantienen a 1000 kilómetros de la costa. Bueno, porque tuve una discusión con un amigo mío. Es un comandante de los Navy SEAL. Es quien estableció la base flotante en el Golfo Pérsico en 1987 durante las operaciones de escolta de petróleo y el conflicto entre Irán e Irak. Todo aquel episodio. Así que escribí recientemente un artículo en el que expuse todas las razones por las que pensaba que los barcos iban a tener problemas. Y él me dijo, no sabes de lo que hablas, porque esos misiles no pueden alcanzar los barcos. Le respondí, tío, no estoy hablando de los misiles, pero para empezar, reconozcamos que Irán tiene algunos misiles maniobrables. Tienes razón en que si tienes un portaaviones moviéndose a 30 nudos y le disparas un misil convencional, puede ser difícil alcanzar el barco. Pero Irán también tiene drones. De hecho, según fuentes abiertas, cuentan con al menos 4 o 5 modelos que pueden recorrer más de 1000 kilómetros. Así que tienen drones que realmente pueden llegar hasta allí. Y los drones son maniobrables, no son estáticos. Cuando empiezas a detallar cómo podría atacar Irán, si yo asesorara a los iraníes, me aseguraría de que cada barco de una flotilla estadounidense fuera alcanzado por al menos un centenar de drones. Tendrían que defenderse porque esos destructores y cruceros lanzamisiles tienen lo que se llaman celdas de sistema de lanzamiento vertical. Piénsalo como mi taza de café, la colocas sobre la cubierta del barco y luego cargas misiles en ella. Esos son los misiles de defensa aérea. Los lanzas. Y no se trata simplemente de decir, vale, oye, tráeme otro, recarguemos. No. Algún genio se le ocurrió hace años decir, vamos a crear un sistema en el que el barco tenga que ir al puerto y se necesite una grúa especial para recargarlos. Así que, en otras palabras, si esos barcos se encontraran en una situación de combate, solo llevarían entre 50 y 100 de esos misiles y dispararían 2 o 3 contra cada objetivo entrante. Así que haz las cuentas. Supongamos que tienes 100 misiles. Si Irán lanza 75 drones contra un solo barco, le faltarían unos 30 misiles de defensa aérea. Así que, quiero decir, si hubiera una confrontación real, duraría poco. Normalmente subirían al puerto de Bahrein para reacondicionar, pero Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, así que eso no va a salir demasiado bien. Entonces tienen que navegar hasta Diego García. Desde la costa iraní hasta Diego García es un viaje de unos 3 días. Así que, ya sabes, creo que realmente no empezaron a pensar bien en todo esto hasta que se metieron en los detalles, mirando esto y aquello, y dijeron, vaya, vamos a tener una capacidad bastante limitada. Y luego cuando se dieron cuenta de eso, creo que finalmente consiguieron algunos datos por satélite. Es una suposición, pero estoy bastante seguro de que fue así.
confident that this is the case. Then they got their satellite imagery and it's all the different defensive. Luego obtuvieron sus imágenes por satélite y vieron los diferentes sistemas de defensa aérea que Irán tiene ahora, sistemas que no tenía el 13 de junio de 2025. Unido al hecho de que los chinos, y lo están publicando abiertamente, sus satélites están diciendo, oye, mira dónde están todos esos sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Son blancos fáciles porque no se mueven, están fijos, e Irán puede destruirlos. Y creo que eso, combinado con que Irán fue muy claro, no creo que fuera un farol, cuando dijeron, mira, no vamos a dejar que simplemente nos hagas un ataque simbólico. Si lo haces, destruiremos todas tus bases y eliminaremos a Israel de paso. Y no vamos a detenernos hasta que tu amenaza sea eliminada. Ahora bien, creo que lo hicieron por un par de razones. Primero, para poner en aviso a los países del Golfo Pérsico. Oye, si vais a seguir colaborando con los estadounidenses, vais a sufrir porque no vamos a quedarnos aquí recibiendo golpes solos. Segundo, para asustar de verdad a los chinos, los malayos y los indonesios, todos los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico, mostrando que si no intervenimos y hacemos algo, esto podría ponerse realmente feo. Perdón. Si juntamos todo eso, Estados Unidos está mostrando su fuerza, pero aún no está en una posición en la que realmente pueda lanzar y llevar a cabo un ataque. Y si lo hiciera, las consecuencias para Estados Unidos, bueno, tiene sentido que lo llamen una armada. ¿Recordáis lo que le pasó a la Armada Española? Así que tenemos aquí a un profesor de literatura. Probablemente podría recomendar un libro sobre eso. Profesor Marandi, creo que los puntos que ha planteado Larry son importantes, porque una parte del argumento es cómo reaccionaría Irán ante Estados Unidos. Pero no se trata solo de Estados Unidos, se trata de la región, de la seguridad de la región. ¿Cuáles son las principales preocupaciones desde el lado iraní? Larry tiene toda la razón. El problema para los iraníes es que tienen que asegurarse de que este capítulo de confrontación llegue a su fin. Así que los estadounidenses, al principio Trump, querían, según tengo entendido, llevar a cabo algún tipo de ataque simbólico y que Irán respondiera de la misma manera o lo aceptara. Pero los iraníes dijeron que no. Si atacas, es guerra total. Y la razón es doble. Primero, porque es una agresión, un acto de guerra. Pero la segunda es que Irán dice que incluso un ataque limitado significaría que Estados Unidos, dentro de 3 o 6 meses, podría usar algún tipo de excusa para volver a armar mercenarios dentro de Irán y crear algún tipo de acto terrorista. Y luego, los medios occidentales, los grupos de expertos y los comentaristas saldrían en televisión a decir que están asesinando a manifestantes pacíficos. Y después, él volvería a amenazar a Irán, y tendríamos lo mismo una vez más. Esa amenaza constante impediría que Irán pudiera funcionar con normalidad. Así que, esta vez, los iraníes están diciendo que ya basta. Y Larry tiene toda la razón. Las capacidades de misiles iraníes frente a los israelíes, en mi opinión, son muy impresionantes. Creo que todos quedaron impresionados. Pero el hecho es que las verdaderas capacidades de Irán no están dirigidas contra Israel. Eso es, en cierto modo, un espectáculo secundario. Irán tiene potentes capacidades para golpear con fuerza a Israel, al régimen. Pero Irán lleva preparándose para una guerra con Estados Unidos desde hace 2 décadas y media. Desde el 11 de septiembre, durante el momento unipolar en que Estados Unidos rodeó a Irán, tomó Afganistán, tomó Irak, tenía una base en Asia Central, los iraníes sintieron que un ataque de Estados Unidos era casi inevitable. Así que empezaron a prepararse con bases subterráneas y otras instalaciones similares. Lanchas rápidas, pequeños submarinos, torpedos, bases subterráneas con cientos de miles de drones y misiles que no son de largo alcance, porque no necesitan serlo.
Pueden destruir cualquier cosa en el Golfo Pérsico y al otro lado de este sin usar misiles de largo alcance, porque no es como Palestina o Tel Aviv. Está muy cerca. Así que tienen todos estos misiles y drones fácilmente maniobrables que pueden lanzarse a cualquier parte. Y por supuesto, Irán también tiene misiles superficie-mar. Muchos de ellos han sido desplegados a lo largo de la costa del Golfo Pérsico en las últimas semanas para enviar un mensaje a los estadounidenses de que no solo atacarán las bases estadounidenses y sus barcos, sino que todas las instalaciones de petróleo y gas, los petroleros, todo lo demás, serán destruidos. El argumento que presentan los iraníes es que todos esos pequeños países de la región del Golfo Pérsico tienen bases estadounidenses y por lo tanto son cómplices. Y mientras hablamos, esas bases están siendo utilizadas. Creo que Larry se refería a un artículo en medios chinos, que yo también compartí en Twitter, donde usaban imágenes satelitales, obviamente de fuentes chinas, que mostraban cómo en Qatar, Kuwait, Bahrein y otros lugares, Estados Unidos estaba desplegando sistemas antiaéreos. Así que todos esos países están cooperando con Estados Unidos. Pueden afirmar que son neutrales y que no están implicados, pero los iraníes no lo aceptarán. Así que, si hay un conflicto, la verdadera capacidad iraní está realmente dirigida hacia Estados Unidos. El poder de fuego de Irán es mucho mayor que lo que hemos visto contra Israel, aunque en aquel entonces Irán no estaba preparado. Ya sabes, hubo un ataque relámpago. Ahora Irán está mucho más preparado. Creo que esto hundiría la economía global, y Trump lo reconoce. Ahora bien, no estoy diciendo que no vaya a haber una guerra, porque estamos hablando de Trump. Si fuera un gobierno normal, diría que las posibilidades de guerra serían nulas. Pero Trump es alguien impredecible y está rodeado de personas que anteponen a Israel. Y ya sabes, algunos dirían que los archivos de Epstein podrían tener un impacto. No lo sé. Pero algunos dicen que eso crea un mayor incentivo para un ataque. En este momento, tengo la sensación de que lo que dice Larry es correcto. Ahora mismo, el gobierno de Estados Unidos no quiere involucrarse en un conflicto militar. Pero Irán, las Fuerzas Armadas iraníes, mientras hablamos, están en máxima alerta. Y como también dijo Larry, estos buques, como vimos en Yemen, tienen una capacidad de autodefensa muy limitada. Exacto. Y lo que harían las Fuerzas Armadas yemeníes y Ansarullah, a quienes Estados Unidos y los gobiernos occidentales suelen llamar los hutíes, y como también los denomina la prensa occidental, sería lanzar drones y misiles contra esos buques. Y entonces los barcos tendrían que disparar constantemente sistemas de defensa antimisiles y antidrones muy caros. Una vez agotados, tendrían que retirarse, lo cual resulta muy costoso. Ahora bien, eso no significa que no vayamos a tener un conflicto militar. Pero hay algo que me gustaría añadir aquí, porque a veces recibo comentarios de la gente. He estado publicando en redes y en mis entrevistas he afirmado que Qatar será destruido y que el régimen colapsará, al igual que los Emiratos y otros. Pero eso no significa que yo quiera que ocurra. No significa que el gobierno iraní quiera que ocurra. Los iraníes están advirtiendo, y yo también advierto a esta gente, que les conviene y también le conviene al gobierno de Estados Unidos no seguir por este camino, porque esto es lo que ocurrirá. Lo que Irán quiere es paz. Irán quiere exportar, importar, hacer negocios, comerciar. Pero Irán no va a permitir que los gobiernos de la región del Golfo Pérsico o del Cáucaso, como Aliyev, conspiren contra él y finjan ser amigos mientras Irán sufre las consecuencias y ellos no. Esta vez Irán no va a tolerar nada. Será una lucha por la supervivencia, una guerra existencial. Irán no se contendrá, irá con todo. Y como he dicho, lleva preparándose 2 décadas y media.
La fuerza de Irán son sus drones y sus misiles. Y tiene una cantidad interminable, quiero decir, dicen 2.000. No, tienen decenas de miles de misiles que pueden alcanzar Israel. Y tienen cientos de miles de drones y misiles que pueden destruir todo en el Golfo Pérsico. Llevan décadas preparándose. Y luego está el elemento añadido de Yemen, Hezbollah, pero también Irak. Hay que tener en cuenta que en las recientes elecciones en Irak, donde la participación fue significativa, ganaron los aliados de Irán. Y los grupos iraquíes están diciendo que, si hay una guerra contra Irán, van a luchar. Hace apenas un par de noches o un par de días, vimos imágenes de una ciudad subterránea de misiles en Irak. Y está claro que también tienen muchas ciudades de ese tipo. Así que este es un nuevo componente de una guerra regional, porque el líder, el Ayatollah Khamenei, dijo que esta vez, si hay una guerra entre Irán y Estados Unidos, será una guerra regional. Así que imagina que tienes a Yemen, con una población muy numerosa, que se ha estado preparando para la guerra. Tienes a Irak, que tiene una población enorme, algo así como creo 45 o 47 millones de personas. Este no es el Irak de hace 3 o 4 décadas, que quedó devastado cuando Estados Unidos lo invadió. Este es un Irak, cuyas fuerzas armadas están formadas por hombres que lucharon contra el ISIS, que tienen aliados en Teherán y que se han estado preparando para una guerra regional. Pueden ir y tomar Kuwait, pueden entrar en Arabia Saudí, pueden eliminar las bases estadounidenses en Irak, pueden eliminar las bases estadounidenses en Siria, pueden lanzar misiles ellos mismos contra el régimen israelí, pueden lanzar drones. Así que el equilibrio ha cambiado en toda la región. De nuevo, eso no significa que Irán busque la guerra. Irán quiere la paz en la región del Golfo Pérsico, que la región del Golfo Pérsico prospere. Irán quiere la paz. Los países del Golfo Pérsico reconocerán que su verdadero adversario es Israel. A Irán le gustaría que Estados Unidos reconociera que su verdadero adversario es el sionismo. Pero si las cosas avanzan en la dirección equivocada, los iraníes se han estado preparando, como dije, llevan preparándose 2 décadas y media para este momento. Será devastador para todos. La guerra es horrible, pero es algo parecido a lo que ocurría durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando yo estaba en la escuela y leíamos, incluso siendo niños, sobre la destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés. Lo que Irán puede hacer a las exportaciones de petróleo y gas de toda la región de Asia Occidental y el Cáucaso destruirá la economía global. Algunos amigos estadounidenses me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con el que Estados Unidos es autosuficiente en petróleo? Eso no va a cambiar nada. Esas compañías petroleras pueden ganar mucho dinero durante un par de semanas, pero las fábricas, los consumidores, las empresas, sus costes se dispararán y eso hundirá la economía estadounidense. Y entonces los precios del petróleo también se desplomarán, porque cuando la economía se derrumba, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, el consumo de petróleo se hunde. Cuando la economía global colapsa, surge una situación que nos afecta a todos, sin importar dónde estemos en este planeta. Y luego imagina a las decenas de millones de personas que se pondrán en movimiento, probablemente dirigiéndose hacia los lugares a los que tradicionalmente se han desplazado, Norteamérica, Europa Occidental, aunque su situación sería igual de mala que en cualquier otro sitio. Pero así es como ha sido. Así que creo que sería una situación muy distópica. Las consecuencias de un conflicto entre Irán y Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, creo, serían mucho mayores que lo que estamos viendo en Ucrania, a menos, claro, que la guerra en Ucrania se descontrole. Algo de lo que Larry, otros, tú y yo hemos hablado en el pasado, lo que podría suceder potencialmente y lo que temíamos que pudiera ocurrir durante la administración Biden. Pero tal como están las cosas,
Un conflicto entre Irán y Estados Unidos tendría consecuencias mucho más dramáticas y dolorosas para todo el mundo que la guerra en Ucrania. Yeah, let me just follow up on a couple of points. Go ahead. That, Sí, permíteme hacer un seguimiento de un par de puntos que presentó el buen profesor. Es tanto un comentario como una pregunta. Según tengo entendido, la población chií en Arabia Saudí y en los Emiratos, y creo que también en Qatar, es en realidad mayoritaria y está gobernada por sunitas. Dentro del Islam hay una diferencia entre suníes y chiíes, y los chiíes siempre han sido tratados un poco como marginados. ¿Es correcto eso en el Golfo Pérsico? Is that correct within the Persian Gulf? In Qatar, well, there are two things. One is I think En Qatar, bueno, hay dos cosas. Una es que creo que después de Gaza, estas divisiones, que han sido impulsadas y promovidas por Qatar y por los regímenes ricos en petróleo y gas de la región del Golfo Pérsico desde la Revolución, la razón por la que hemos tenido esta división chií-suní fue básicamente por la revolución. Estas dictaduras familiares árabes querían contener la revolución porque querían conservar el poder. Así que empezaron a apoyar el wahabismo y el salafismo en particular. Estas dos ideologías, el salafismo y el wahabismo, no estaban muy extendidas antes de los años 70 en el mundo islámico. Pero el dinero del petróleo, y más tarde el del gas, hicieron mucho por provocar un cambio, porque estaban construyendo mezquitas y centros, y contaban con miles y miles de millones de dólares. and they had, billions upon billions of dollars. So many people who have been on their payroll. They created ISIS. Mucha gente ha estado en su nómina. Ellos crearon el ISIS, crearon Al-Qaeda, por supuesto, con el consentimiento de Estados Unidos y dentro del marco de la OTAN y de la política estadounidense. Turquía bajo Erdogan, Qatar, los demás, todos han estado trabajando y colaborando con Estados Unidos. Pero creo que en los últimos 2 años aproximadamente se ha vuelto muy evidente que el ambiente está cambiando. Además, la cuestión árabe-persa. Eso es algo que, durante los años 80, cuando Saddam Hussein invadió Irán, intentaron explotar con mucho empeño. Después de que Irán ayudara a Irak contra el ISIS, la relación entre ambos países evolucionó de forma drástica. Se nota cuando vas a Irak, porque antes del ISIS, cuando yo iba allí, siempre había tensión, mucha tensión. Pero después de ISIS, el ambiente cambió drásticamente. No digo que la relación entre las personas sea completamente utópica, pero es muy amistosa. Hay muchos iraníes e iraquíes que están casados, hay matrimonios mixtos y cosas por el estilo. Así que de repente, las relaciones entre árabes y persas, o entre árabes y no árabes, porque Irán está compuesto por muchos grupos, quiero decir, Marandi significa de Marand, que es una ciudad azerí. La relación entre iraníes y árabes está evolucionando. Y lo mismo ocurre con las relaciones entre chiíes y suníes. Mucha gente empieza a ver a través de esta división fabricada, y muchos suníes en todo el mundo islámico ahora se están posicionando junto a Irán. Y en realidad llega a los cristianos, llega a los judíos. Quiero decir, incluso durante las últimas semanas vimos una enorme campaña de propaganda contra Irán, y las personas que defendían a Irán no eran iraníes, porque Irán no tenía internet. Así que todos los que defendían a Irán eran suníes, eran cristianos, eran judíos, amigos comunes nuestros y personas que ni siquiera conocemos. Así que el ambiente ha cambiado. Pero en estos países, la mayoría en Qatar, bueno, la religión oficial del Estado es el wahabismo, porque la mezquita central allí es la mezquita de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pero Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar son países de mayoría suní. Bahrein es chií. Kuwait tiene una gran minoría chií. Pero la cuestión es que la gente de toda la región, y de todo, tengo amigos en los Emiratos que cuando salen del país me dicen que incluso los propios emiratíes están muy descontentos con lo que el Estado está haciendo con Israel. Así que la situación actual no es la misma que hace 4 o 5 años, cuando Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News Arabic
y toda esa enorme campaña mediática estaban dividiendo la región, también en interés de Estados Unidos. Así que creo que, si hay una guerra, ninguno de estos regímenes sobrevivirá. Para empezar, Qatar tiene una población de ¿qué? 350,000 personas. Y los trabajadores extranjeros, los sirvientes por contrato, una especie de esclavos, se cuentan por millones. Lo mismo ocurre en los Emiratos, quizá 1 millón de emiratíes y, no sé, 8 o 9 millones de trabajadores y sirvientes por contrato. Workers and indentured servants. That's not going to end well for these regimes. The same is true with Bahrain. Eso no va a acabar bien para esos regímenes. Lo mismo ocurre con Bahrein y lo mismo ocurre con la República de Azerbaiyán. La gente allí no está contenta con esta alianza con el régimen israelí. El papel que desempeñó Aliyev durante la guerra de 12 días no es algo que los iraníes vayan a olvidar. Y en la República de Azerbaiyán hay muchos que están muy próximos a Irán. De nuevo, espero que no haya guerra, y no quiero que se me malinterprete. Irán no busca la guerra. He luchado en una guerra. He perdido amigos en la guerra. He resultado herido varias veces. Me han disparado. Tengo una herida de metralla. He sobrevivido a 2 ataques químicos. No me gusta la guerra. También he visto la guerra en Líbano, Siria e Irak. Pero el hecho es que Estados Unidos se enfrenta a una situación que no podrá controlar. Is confronting a situation which it will not be able to control. And the United States is not the United Y Estados Unidos no es el mismo de los años 90, cuando era la hiperpotencia y podía hacer lo que quisiera. Eso ya no existe. Mira los mercados ahora mismo, lo inestables que están. Mira la situación interna en Estados Unidos. No son buenas noticias para Trump. Así que la esperanza, al menos en Teherán, es que al dejar muy claro lo que va a hacer, esto ayude a que personas más sensatas tomen la delantera en el debate en Washington. Porque los que anteponen a Israel, obviamente, no tienen como prioridad a Estados Unidos. Su prioridad son los intereses israelíes. Pero Irán tendrá que seguir ese camino. Y el líder lo dijo en su discurso de ayer. Fue muy explícito. Le dijo a Estados Unidos que si hay una guerra, no será entre vosotros y nosotros. Será una guerra regional. Yeah, well, the other dimension here, and you touched on it there. Sí, bueno, ya sabes, la otra dimensión aquí, y tú lo has mencionado, y sé que Alistair Cook y yo hemos estado insistiendo en este punto en nuestros escritos recientes, tiene realmente que ver con el fin de la hegemonía económica de Estados Unidos. En otras palabras, durante las últimas 3 semanas, hemos visto una volatilidad extraordinaria en los mercados de oro y plata, especialmente en el de la plata. Y lo que está ocurriendo aquí es una batalla entre el papel, la gente que vende acciones, y puedes apostar a que el precio de la plata va a subir o puedes apostar a que va a bajar. Pero al final todo se reduce a tu capacidad real. ¿Puedes entregar la plata? But then you get to your actual ability, can you deliver the silver? Whereas China is the largest producer of silver in the world. China es el mayor productor de plata del mundo y también el país con la mayor demanda de plata a nivel mundial, para la industria, ya sabes, para baterías, para vehículos eléctricos, etc. Así que han estado comprándola. Y lo que ha estado ocurriendo en el mercado internacional simplemente no tiene sentido, porque el precio de la plata cayó, digamos, a $80 en Estados Unidos, mientras que en Shanghái se compraba y vendía plata por unos $120. Esa diferencia de $40 se llama arbitraje. Alguien podría ir a Nueva York, comprar la plata, llevarla a China, venderla allí y obtener, ya sabes, un beneficio de $40 por onza. $40 profit per ounce. Multiply that over 1,000,000 ounces, and all of a sudden you're talking. Multiplica eso por más de 1,000,000 de onzas, y de repente estás hablando de mucho dinero. Así que eso ha estado ocurriendo, y parece que ha habido una manipulación directa del mercado en Estados Unidos para intentar frenar esa situación. Ahora, en ese contexto tienes a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que sigue hablando en términos despectivos sobre China, diciendo que vamos a controlarlos, que les vamos a mostrar lo que deben hacer. Mientras tanto, las cifras reales de 2025 muestran que China se ha reorientado su economía con la idea de acuerdo, no vamos a seguir relacionándonos con Estados Unidos. Piénsalo de esta manera. Think of it this way, that
you've been dating this woman for a long time and Has estado saliendo con esta mujer durante mucho tiempo y piensas, no hay manera de que pueda vivir sin mí. Entonces empiezas a ponerle exigencias, a intentar controlarla, incluso castigarla, y de repente estás saliendo, ya sabes, con Elon Musk o algo así. Bueno, ya no estás conmigo. Eso es lo que está pasando con China. La economía china en realidad creció a pesar de haber tenido una caída del 14 o 15% en el comercio con Estados Unidos. Lo que está haciendo China es diversificar su economía, junto con Rusia e Irán ahora como parte de los BRICS y con las demás naciones de los BRICS. Ya no están dispuestos a ser rehenes del dólar estadounidense. Y esta economía alternativa está creciendo. Y está creciendo rápidamente. Y eso es una de las cosas que Estados Unidos ha estado intentando controlar. Creo que ese es otro factor que frena un ataque estadounidense contra Irán. Porque si atacan a Irán, ya hemos visto que el precio del crudo Brent ha subido de 60 a 70 dólares. Si atacan, el precio del petróleo va a subir aún más. El precio del oro volverá a subir y el de la plata también. Es decir, va a causar una gran perturbación en los mercados internacionales. Y como señaló correctamente el profesor Marandi, a Trump no le están yendo precisamente bien las cosas aquí en Estados Unidos. Acaba de celebrarse una elección especial en Texas para sustituir a un miembro de la Cámara de Representantes, un escaño que durante mucho tiempo ha estado en manos de los republicanos. Mira a los demócratas. Ahora los republicanos tienen más o menos una ventaja de un voto en la Cámara de Representantes. Y siguen con todo ese discurso optimista sobre lo bien que va la economía. La economía no va tan bien. Sí, el mercado bursátil va bien. Si tienes inversiones en acciones, has ganado algo de dinero. Pero la inflación, el precio que la gente paga por la carne picada, los huevos, el pan, está subiendo. Sí, el petróleo, el precio de la gasolina ha bajado. Pero la principal preocupación de los estadounidenses es la economía. Y Trump no ha sido capaz de explicar cómo atacar a Irán va a mejorar los ingresos de todos en Estados Unidos. Así que todo ese caos económico que acecha ahí fuera es otro, lo llamaré afortunadamente, un efecto de amortiguación, porque los otros países del Golfo, en los que Trump cuenta para invertir billones en Estados Unidos, creo que están acudiendo a él y diciéndole, si haces esto ya no puedes contar con nuestro dinero. Así que esto es, quiero decir, es un momento muy peligroso. Y el otro aspecto que Irán tiene a su favor es el apoyo de Rusia y China. Eso es algo que ellos, bueno, en parte Irán tuvo la culpa allá por junio, diría yo, porque había rechazado algunas ofertas de ayuda de Rusia y China. Fue más bien algo como, no, gracias, prefiero hacerlo por mi cuenta. Y luego descubrieron, bueno, aprendieron de Ringo Starr, te las arreglas con un poco de ayuda de tus amigos, ¿verdad? I get by with a little help from my friends, okay?